Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según les corresponda a todos ustedes. Soy Hugo Ramón Zamorano Sánchez, el creador del canal que lleva mi nombre. Suscríbanse al canal, únanse a una membresía si lo quieren, y si quieren ayudar, únanse a una membresía, o den un pequeño donativo a través de PayPal en la página principal en la cabecera. Y bueno, sin más, vamos a responder a dos preguntas en esta sola disertación de cápsula. La primera es, ¿Dios todo lo hace bueno? Y la segunda es, ¿por qué toda decisión de Dios es buena siempre? Realmente la razón por la cual se responde a estas dos preguntas en esta disertación es porque si lo notan, son técnicamente lo mismo. ¿Sí? Así que vamos a ver. Aquí se responden dos preguntas. Así que empezamos. Dios todo lo hace bueno. ¿Y por qué toda decisión de Dios es buena siempre? Eso son afirmaciones que provienen de la creencia en un Dios todopoderoso y benevolente, que tiene el control total sobre todas las cosas en todo lo creado. En la religión cristiana, esta creencia se basa en la idea de que Dios creó todo lo que existe y que todo lo que Él hace es por amor y para nuestro bien, incluso si no podemos entender por qué algo malo pueda estar sucediendo en las vidas de las personas. Se cree que Dios tiene un plan, un propósito para cada uno de nosotros y eventualmente vamos a ver el bien que proviene de las situaciones difíciles. También se cree que Dios nos da el libre albedrío para tomar nuestras propias decisiones, pero que Él todavía puede obrar en estas decisiones para llevar a cabo su plan para nuestras vidas. Y por lo tanto se confía en que incluso si tomamos decisiones equivocadas o si suceden cosas malas, Dios todavía puede trabajar en medio de esas situaciones para llevar a cabo su voluntad. De hecho, señores, Dios siempre puede. Nada es imposible para Dios, absolutamente nada, excepto ir contra sí mismo y contravenir su propia naturaleza y su existencia absónita. Pero esas no son limitaciones, esas son prerrogativas existenciales. Todo lo que Dios, entre comillas, no pueda hacer, no es limitación, es prerrogativa existencial. Así como tú no puedes acabar con tu existencia y aun si te matas, no dejas de ser tú. Eso sucede porque tu prerrogativa existencial no se puede deshacer, salvo que el Creador quisiera deshacerte. Pero esa es otra de sus prerrogativas. Una vez que crea, ya no descrea. Si lo hiciera, Satanás no existiría. Y el infierno tampoco. En resumen, la creencia de que Dios lo hace todo bueno y toda decisión de Dios es buena, siempre se basa en la confianza en la bondad y sabiduría y soberanía de Dios sobre todas las cosas en el universo. La afirmación de que Dios todo lo hace bueno y que todas sus decisiones son buenas se basa en esa creencia de que Dios es perfecto, omnisciente y amoroso. Según esa creencia, Dios conoce todas las posibilidades y consecuencias de cada situación y siempre elige la mejor opción para esta. Así que esta situación se ve reflejada en la Biblia, en el libro del Génesis, donde se relata la historia de la creación y se declara que todo lo que Dios creó es bueno. Además, la Biblia nos habla de cómo Dios usa incluso los momentos difíciles y las situaciones dolorosas para bien, como en el caso de la historia de José, que ya se las he repetido antes en el Antiguo Testamento, donde se ve cómo Dios utiliza la traición y el encarcelamiento de José para llevarlo a un lugar de poder y prosperidad y hacer que cayera en gracia del faraón. Es importante señalar que la comprensión de lo que es bueno y malo a menudo es subjetiva y puede variar según la cultura y el contexto y las experiencias individuales. Aunque nosotros creemos que Dios siempre obra para nuestro bien y su gloria, puede haber también momentos en que nosotros no entendamos cómo Dios está trabajando en una situación particular. Y en esos momentos puede ser útil que confiemos en que Dios, como soberano de todo, tiene un propósito y un plan. A menudo esto está más allá de la comprensión de las criaturas. En resumen, la creencia de que Dios todo lo hace bueno y que todas sus decisiones son buenas se basa en la fe, en su perfección y en el amor, y en la idea de que Él siempre obra para nuestro bien y su propia gloria. Además es importante recordar que la bondad de Dios no significa que nosotros no vamos a experimentar dolor o sufrimiento o dificultades en la vida. A veces incluso las circunstancias más dolorosas pueden ser usadas por Dios para nuestro bien y nuestro crecimiento personal. En cuanto a por qué toda decisión de Dios es buena siempre,
Se debe esto a que Dios es perfecto en todos los sentidos, siempre actúa de acuerdo con su naturaleza amorosa y justa, aunque no siempre podemos nosotros entender por qué sucedan las cosas en nuestras vidas. Sí podemos confiar en que Dios tiene un propósito y un plan perfecto para cada criatura y para cada uno de nosotros. La bondad y perfección de Dios son fundamentales para nuestra fe y confianza en Él, aunque no siempre entendamos sus planes. Podemos confiar en que todas sus decisiones son buenas y que nos ama incondicionalmente. Tienes que tener en cuenta que hablar de Dios y de su naturaleza trasciende los límites de toda comprensión de criatura y de todo conocimiento humano. Sin embargo, basándonos en las enseñanzas de la teología y de la filosofía, podemos decir que Dios es considerado como el ser supremo y perfecto y el origen y sustento de todo lo que existe. Cuando se afirma que Dios es una consecuencia que es siempre existente, se hace referencia a la creencia de que Dios es el origen y fundamento de todo lo que existe. Él es el ser, que contrarresta la paradoja de la inexistencia, es decir, la nada. Aquí yo les hago la aclaración. La nada no es inexistencia, la nada es creación, creación de Dios. La inexistencia en sí misma no puede ser. Por eso se crea la paradoja. Pero la nada es una existencia, una creación, en la cual Dios pone todo lo que ha creado. Podemos decir que la sabiduría fue primero. Sobre la sabiduría, Dios cimentó todas las cosas. Y la primera cosa que cimentó fue el piso o el lienzo sobre el cual trabaja, que llamamos nada. Ahí está el universo, y no solo uno, sino varios, y todo lo que Él ha creado. Dios es el ser que hace posible la existencia de todo lo que conocemos, desde la creación del universo hasta la vida misma. En cuanto a la perfección, se considera que Dios es perfecto en sí mismo, lo que significa que Él no necesita ser perfeccionado o mejorado de ninguna manera, porque la perfección es una de las cualidades que se atribuyen a Dios debido a su naturaleza divina, que es trascendental y eterna. Por lo tanto, cualquier intento de mejorar o modificar la perfección de Dios sería una inherencia en su naturaleza divina. En resumen, Dios es considerado como ser supremo y perfecto, el origen y sustento de todo lo que existe. Su perfección es una cualidad que es intrínseca en su naturaleza divina. Por consiguiente, no es inherencias. La inherencia en sí misma no existe en Dios, porque todo en sí mismo es cualidad intrínseca, existe por el hecho de ser. Es importante que recuerdes que Dios no es una consecuencia, sino el ser mismo. Él es la fuente y el origen de todo lo que existe, porque la perfección no es inherencia en Dios, es una cualidad intrínseca a su ser. Es decir, que Dios por naturaleza, por esencia, es perfecto. No lo tiene como resultado de algo externo. De hecho, Él no puede obrar de otra manera que no sea perfecta. Y esa es una prerrogativa existencial. En cuanto a la paradoja de la inexistencia, es importante que tengas en cuenta que Dios es un ser eterno, ha existido desde siempre y siempre existirá. No tiene principio, no tiene fin y no existe forma de explicarlo en una manera en que la mente limitada de las criaturas lo puedan entender. Él es la fuente de todo lo que existe y no puede ser reducido a una simple consecuencia. Eso, señores, se llama absonites. Es cierto que el pensamiento humano puede caer en paradojas cuando se intente entender la naturaleza divina, pero eso no significa que Dios mismo está sujeto a las paradojas de nuestra comprensión limitada. De hecho, siempre les digo, lean la Sagrada Escritura, lean el poema del hombre Dios y lean el libro de Urantia, y van a entender todo, porque Dios existe fuera del tiempo y el espacio, pero Él los creó, sin embargo no está sujeto a ellos. En resumen, Dios es el ser supremo y perfecto. Su existencia no es consecuencia, sino que es el fundamento de todo lo que existe. La perfección es una cualidad inherente a su ser, y no es una injerencia externa. La paradoja de la inexistencia no puede aplicarse a Dios, porque Él es un ser eterno, siempre ha existido. Es por ese motivo que Dios contrarresta la inexistencia, porque la inexistencia en sí misma no puede existir, porque si existiera no sería inexistencia. Por lo tanto, Dios contrarresta la inexistencia.
correcto en esto, porque la inexistencia no existe por definición. Y es por eso que la existencia misma es un misterio, y que la idea de la creación de todo a partir de la nada es algo difícil de comprender. De hecho, no es tan difícil, porque la nada en sí misma es creación. Y el primer cimiento de todas las cosas es una voluntad siempre existente. Dicha voluntad es Dios. Pero si tú no aceptas a Dios, la ciencia misma tendrá sus agujeros y no podrás comprenderlo todo. Es decir, al nivel que puedes, porque nadie puede comprenderlo todo, solamente Dios. La existencia de Dios como ser eterno y autoexistente es la respuesta que muchos le dan para explicar la existencia misma. Se cree que Dios es la causa primera de todo lo que existe. Y en cuanto a la perfección, algunos argumentan que Dios es perfecto porque es la fuente de todo lo que existe, que cualquier cosa que existe es una manifestación de la perfección divina. Sin embargo, esa es una idea compleja que ha sido objeto de debate a lo largo de la historia de la filosofía y de la teología. Lo cierto, señores, es que Dios no hace la ley. Dios es la ley. Tienen que entender que la ley es una voluntad instaurada. Mientras Dios decida que X cosa tiene que ser de X manera, eso así va a ser. Por tanto, se instaura una ley. Pero cuando Dios decida que la ley X tiene que comportarse como Y, entonces ya no se comportará como X, será como Y. Porque Dios no hace la ley, es la ley. Por eso es el verbo. En este sentido, nosotros podemos decir que la perfección no es una inherencia en Dios, sino que es una característica intrínseca de Él. Dios es perfecto en su ser, en todas sus acciones, y esa perfección es parte de su naturaleza divina. Como seres humanos, a menudo nosotros tenemos una comprensión limitada de lo que es la perfección. Pero Dios, como es un ser absoluto y eterno, encarna la perfección en toda su plenitud. Además, Dios no solo contrarresta la inexistencia, sino que es el origen y el sustento de todo lo que existe. Él es el creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos, y su amor y cuidado por su creación es evidente en su deseo de que todas las cosas se desarrollen en plenitud y armonía. Por lo tanto, nosotros podemos confiar en que todas las decisiones de Dios son buenas y que están dirigidas hacia el bien supremo de su creación. En términos filosóficos y teológicos, la idea de que Dios es una consecuencia siempre existente se conoce como la necesidad metafísica. Esa necesidad metafísica de Dios, es decir, que Dios es necesario para que el universo exista y para que tenga sentido. Esto se basa en la idea de que todo lo que existe tiene una causa o un origen, y que la causa última del universo tiene que ser algo que siempre ha existido, y que no ha sido creado para nada por nadie más, y que no ha sido creado por nadie ni por nada más. Eso, señores, es Dios Padre. Tenemos que entender, Dios es una esencia que se contiene en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu. Le llamamos Espíritu Santo o Espíritu Infinito. Ahora, el Hijo existe porque el Padre lo engendró. No lo creó, lo engendró. Jesucristo en sí mismo, al tener Dios Padre la voluntad inherente de engendrarlo, se podría decir que tuvo un principio. Pero ¿qué creen? No lo tuvo. Y no lo tuvo porque Dios Padre, al tener esa voluntad de creación de su Hijo Jesucristo, en la engendración misma, no en la creación, sino en el deseo de engendramiento, esto se llevó a cabo fuera del tiempo y fuera del espacio, porque Dios es fuera del tiempo y fuera del espacio, es en la eternidad misma. Por consiguiente, Cristo no tiene principio ni fin, porque fue engendrado en la eternidad misma, fuera del tiempo y fuera del espacio. Cuando Cristo comienza a ser, por el hecho de ser en el engendramiento, se genera automáticamente la tercera persona de la Santísima Trinidad que conocemos como el Espíritu Santo Paráclito. ¿Por qué? Por la unión que existe entre Padre e Hijo. No tiene que haber una explicación, no tiene que haber un porqué, solamente se crea por el hecho de ser, se realiza, se engendra, se hace un ser absónito, eventuado. Dios es eso exactamente, es el ser eventuado en cada una de sus tres personas. El Hijo vive por el Padre,
Todos nosotros vivimos por el Hijo. El Espíritu Santo vive por el Padre y el Hijo. Pero el Padre no vive por absolutamente nadie, vive por sí mismo. Es la esencia misma y el principio y el fin de todo, porque no tiene ni principio ni fin. En el Padre, Cristo existe, subsiste y es desde siempre y para siempre un ser eventuado y eterno. No tiene principio ni fin. Y en el Padre y en el Hijo, el Espíritu Santo es, y no tiene principio ni fin. Por consiguiente, las tres personas son diferentes, son eventuadas, y la misma esencia de Dios, que ha sido desde siempre, está contenida en ellos tres. Eso es lo que se tiene que entender. Pero el Espíritu Santo no existiría si no hubiera Padre e Hijo. Y el Hijo no sería si Dios Padre no le hubiera dado engendramiento desde la eternidad. Sin embargo, el Padre sí sería, porque Él es Dios por el hecho de ser. Por tanto, todo lo que crea en engendramiento por voluntad de absolutez y eventualidad es con Él por el hecho de ser. Eso es un poco difícil de entender, pero imagino que lo pueden entender. En cuanto a lo que toca a la perfección, muchos teólogos y filósofos argumentan que Dios es perfecto porque Él es la fuente de toda la perfección, es decir, que todas las cosas que nosotros consideramos perfectas, como la verdad, la belleza, la bondad, etc., derivan de Dios de alguna manera. Por lo tanto, la perfección no es una injerencia en Dios, sino una cualidad intrínseca de su ser. Es importante tener en cuenta que esas ideas son muy complejas, han sido objeto de debates y discusiones durante siglos en diferentes tradiciones filosóficas y teológicas. Cada persona puede tener su propia interpretación de esos conceptos y no existe una respuesta única o definitiva. La existencia del error y de la equivocación y del olvido son parte de la limitación humana, como consecuencia del pecado y como consecuencia de la condición finita del ser humano. A través de ellos, y nos referimos a el error, la equivocación y el olvido, el ser humano puede aprender y crecer. Y Dios permite que esas situaciones se presenten para que el hombre tenga la oportunidad de reconocer su necesidad de Dios y su propia limitación. Además, estas limitaciones ayudan al hombre a valorar la perfección de Dios y a buscar su ayuda y guía en los momentos de necesidad. Desde la perspectiva cristiana, se cree que Dios permite el error, la equivocación y el olvido como parte del plan divino para la humanidad, porque a través de ellos se puede fortalecer la fe y el vínculo con Dios. El pecado original que llevó a la humanidad a alejarse de Dios llevó consigo la necesidad de experimentar la limitación, el error y la equivocación. Sin embargo, Dios sigue estando presente y dispuesto a ayudar a la humanidad a superar estas limitaciones. En resumen, aunque el error, la equivocación y el olvido son limitaciones humanas, Dios los permite con un propósito mayor en el plan divino, y a través de estas situaciones el hombre puede aprender, crecer y buscar la guía y la ayuda de Dios en su vida. A través de la historia bíblica, nosotros vemos que Dios permite que ocurran errores, equivocaciones y olvidos por parte de las personas, y que incluso utiliza esos acontecimientos para llevar a cabo su plan divino. Por ejemplo, en el caso de la traición de Judas, Dios permitió que esto sucediera para que se cumpliera la profecía sobre la muerte de Jesús y así se redimiera a todo el género humano y toda la creación. Además, estas limitaciones humanas nos recuerdan que nosotros no somos perfectos y que necesitamos de la ayuda de Dios para lograr el bienestar y la felicidad. Dios utiliza estas situaciones para enseñarnos lecciones valiosas y ayudarnos a crecer y madurar como seres humanos creados. En cuanto al pecado, Dios no crea el pecado. Esa es una elección libre de cada persona. Sin embargo, Dios permite que el pecado ocurra para que las personas puedan aprender de las consecuencias de sus acciones y tomar decisiones más sabias y justas en el futuro. O hacer todo lo contrario y tomar decisiones más estúpidas e injustas en el futuro y en consecuencia pagar por sus obras, ya sea lo uno o lo otro. En resumen, Dios permite que ocurran estos errores o equivocaciones y olvidos como parte de su plan divino. Utiliza esas situaciones para enseñarnos lecciones valiosas y ayudarnos a crecer y madurar como seres humanos. Entonces, el libre albedrío está siempre presente. Jesús pudo haber hecho lo mismo
incluso si Judas no lo hubiese traicionado. Esa cuestión del albedrío es compleja. Ha sido objeto de debate durante siglos. La doctrina del libre albedrío sostiene que los seres humanos tienen la capacidad de tomar decisiones y de actuar de una forma independiente sin ser determinados por factores externos. En cuanto a la traición de Judas, si bien es cierto que Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, eso no significa necesariamente que Jesús no tuviera el libre albedrío en ese momento, porque Jesús podría haber tomado decisiones diferentes que habrían llevado a diferentes resultados. Sin embargo, la traición de Judas fue un hecho que formaba parte del plan de Dios, por lo que se podría decir que se permitió en el contexto del orden divino. En última instancia, la cuestión del libre albedrío y el papel de Dios en la creación del mal es un tema complejo. Ha sido abordado de muchas maneras por diferentes teólogos y filósofos a lo largo de la historia. Así que, si Dios es perfecto y lo de Judas estaba planeado en el plan de Dios, entonces ¿es justo que Judas haya sido condenado por cumplir la voluntad del plan de Dios? La respuesta a esa pregunta se puede interpretar de varias maneras y depende de la perspectiva desde la cual la abordes. Desde la perspectiva de la justicia humana, podría parecer que Judas fue condenado por cumplir la voluntad del plan de Dios, lo que podría llevar a la conclusión de que no es justo. Sin embargo, desde la perspectiva de la justicia divina, las cosas pueden verse de una manera diferente. En la Biblia se describe a Judas como alguien que traicionó a Jesús y que fue guiado por Satanás. Aunque Dios permita el mal y la maldad en el mundo, eso no significa que aprueba el pecado, ni que tampoco exima a las personas de las consecuencias de sus acciones. Es posible que Judas, al tomar la decisión de traicionar a Jesús, haya actuado en contra de su propia conciencia y de la voluntad de Dios. Además, la condena de Judas podría interpretarse como una consecuencia natural de sus acciones y no necesariamente como un castigo divino directo. En resumen, aunque es difícil entender completamente los planes y propósitos de Dios, la idea de que alguien es condenado por cumplir la voluntad de Dios no necesariamente se ajusta a la comprensión cristiana de la justicia divina. Eso se debe, señores, a que aunque Judas sí tenía una parte principal en el plan, no necesariamente tendría que haber seguido las instigaciones de Satanás. Él tenía la libertad de elección, podía arrepentirse. Aún así, Cristo podía redimir al mundo. Sin embargo, Judas tuvo todas las oportunidades para poder arrepentirse del pecado y tener la gracia. Pero en vez de eso, eligió desesperarse. Cristo, al ser crucificado, le dio a Judas un entendimiento instaurado, un entendimiento en sí mismo, que le hizo saber que Él era Dios. Así Judas entendió que Cristo verdaderamente era hombre y verdaderamente era Dios. Por eso arrojó las monedas, las 30 monedas de plata, se arrepintió y salió corriendo. Lo que la Biblia no te dice es que durante el camino tuvo mucha desesperación y no escuchó la misericordia divina. Luego se topó con María y María le dio la oportunidad de la redención y Jesucristo a través de María le volvió a dar la oportunidad de la redención. Pero ese hombre decidió desesperarse y no confiar en la divinidad ni tampoco en la misericordia de Dios. Así que él encontró que la única solución a su traición era el colgarse. El pecado mortal que lo remató y lo envió a la condenación eterna fue exactamente no haber confiado en la misericordia de Dios, en primera instancia. En segunda, haber hecho su pecado superior a la omnipotencia de Dios, habiendo creído que ni siquiera Dios podía perdonarle. Así, él contrarrestó esa misericordia con su soberbia, haciéndose a sí mismo reo al pensar que su pecado era superior que el poder de Dios. Y en tercera, al elegir la desesperación en vez de la esperanza y no arrepentirse de su culpa al final y quitarse la vida. Porque el quitarte la vida es una cobardía, es una negación de la voluntad divina. Eso y todas las transgresiones y blasfemias que cometió en vida, de las cuales no se quiso arrepentir,
fueron la causa verdadera por la cual tuvo que ser condenado. No fue simplemente porque permitiera que Satanás lo instigara, aunque sí es parte importante, porque él tenía toda la voluntad libre para poder rechazar a Satanás y aún así no lo hizo, por el pecado de la soberbia y el pecado de la avaricia, porque él siempre quiso que Jesucristo fuera un rey reconocido por los hombres y nunca entendió el nivel de divinidad que eso contenía. Los dejo por ahora. Aquí termina la cápsula. Dios los bendiga.